En primera línea de la libertad, presidente de Argentina, Javier Milei, aquí con Ben Shapiro. Ben Shapiro, si no lo conocen, yo soy bastante fan de él. Es un comentarista conservador de Estados Unidos y uno de los fundadores de The Daily Wire, que es un programa así de suscripción, programa, no sé cómo describirlo, un grupo así de gente conservadora en Estados Unidos muy grande. Tienen su propio canal de YouTube cada uno. A mí me gusta mucho. Que los 10 extra que consigue en la segunda vuelta va a sacar 0. Si sacara la mitad, quiere decir que estaríamos sacando 53% de los votos. Y esto es lo más importante desde mi punto de vista, y creo que tú, Ben, lo vas a valorar de manera. Frente a semejante ajuste, ¿cómo puede ser que haya aumentado mi popularidad? Sí, parece un hombre lobo, ¿eh? Siempre lo digo, parece una mezcla como de hombre lobo así como con vampiro, ¿verdad? Como que tiene así, como que es como que un hombre lobo y vampiro tuvieron un hijo, ¿me entiendes? ¿Cómo puede ser que haya aumentado mi intención de voto? Quiere decir que la batalla cultural está dando resultado. Y los argentinos decidieron madurar, ponerse los pantalones largos y de una vez por todas empezar a hacer las cosas bien. Y esto, entonces, excede el caso Javier Milei. Los argentinos han decidido abrazar la libertad. Y ese es el mejor de los mensajes. Por cierto, me pregunto cómo es que Ben lo está entendiendo. No sé si tiene un traductor en el oído o es que habla español, no lo creo. Creo que tiene un traductor, pero puede ser que hable español también, no sé. Y eso es lo que a nosotros nos permite seguir avanzando, porque nosotros sabemos que el camino desde el punto A al punto B no iba a ser una línea recta sin inconvenientes. Pero lo importante es que nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar. Entonces, por ejemplo, a mí me pueden me puede aprobar o no el Congreso las reformas. Pero si no me las aprueban ahora, pienso enviarlas a partir del 2025 con una mejor composición del Congreso. Y entonces, no solo que voy a terminar de completar las 1000 reformas que ya envié, sino que voy a enviar las 3000 que tengo pendientes. We'll get to more on this in a moment. First, there's nothing like quickly or roles before qualified cast roll. Ben Gap, the smart your.com. Especialmente usted Try it for free. es fascinante porque usted está haciendo todas estas cosas tan audaces y la gente en Occidente, especialmente del lado de la izquierda, se confunde con esto. Espera, porque estoy mirando y esto es del canal de Ben Shapiro como tal. Entonces, ¿cómo la gente que lo siguen a él, o sea, sus 6 millones de suscriptores, que probablemente la gran mayoría, si no todos, hablan inglés, cómo se enteran de lo que están diciendo? ¿Pondrán los subtítulos? Pero siento que cuando él habla deberían poner subtítulos, no debería estar doblado el tiempo entero, pero bueno. Porque lo ven como algo que es anatema. Incluso hay gente de la derecha que no entiende la audacia de lo que usted está haciendo, pero justamente la base de su campaña, capitalismo, libertad, propiedad privada y libertad, todo esto era un componente central del Occidente. ¿Qué ejemplo debería ser Argentina para el resto del Occidente como para mostrarle en dónde se equivocó el resto del Occidente, más generalmente? Nosotros, en ese sentido, Sí, por eso está hablando creemos que lo más importante fue más pausado y como más articulado. ¿Cómo? En ese sentido, la batalla cultural previa. Nosotros, a ver, todas estas ideas que el mundo está abrazando en los últimos años y esta corrección política que no es ni más ni menos que abrazar ideas socialistas, o sea, porque son socialismos de distintos pelajes. Entonces, en ese sentido, uno lo que tiene que encontrar es que darse cuenta. Argentina aplicó todas esas cosas. La estupidez de la justicia social, Argentina es un ejemplo emblemático de la justicia social y del daño que causa la justicia social. Entonces, en ese sentido, lo que hay que comprender es que Argentina, en ese devenir que hizo de que ser el país más rico del mundo hoy sea 140, fue por abrazar esas ideas que hoy Occidente está abrazando. Por eso en Davos yo dije, Occidente está en peligro, porque hemos abandonado en Occidente las ideas de la libertad, que son las que generaron la prosperidad, y empezaron a abrazar las ideas de la decadencia, que son las ideas socialistas. Y en ese sentido, lo que sucedió en Argentina es que estaba súper impregnado, porque esto ya, digamos, o sea, Gramsci te había funcionado a la perfección en Argentina, está metido en la educación, está metido en la cultura, sí, está metido en la política, está metido en todos lados el socialismo, está en los medios, y entonces por eso es tan importante el rol que han tenido los jóvenes en todo este proceso. ¿Por qué? Porque los jóvenes son naturalmente rebeldes contra el statu quo.
Y en ese Si te pones a pensar, esta parece ser incluso la primera vez así en un buen... No diría la primera vez en la historia porque no conozco toda la historia del mundo como para decir eso, pero la primera vez en un buen tiempo que la juventud no está en rebeldía en contra del status quo, porque el status quo ya no es, no sé, tengo una familia, qué sé yo, sé buena persona, ten buena alimentación, es todo lo contrario, ¿no? Como sé un degenerado básicamente, y nadie, ningún joven está casi en contra de eso, entonces es todo lo contrario, estamos teniendo los jóvenes más dormidos que pudiéramos ver, y casi nadie en rebeldía. sentido, los jóvenes, digamos, al estar expuestos frente a tanto socialismo, la respuesta natural era ser liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto, al ser jóvenes, tenían mucho menos tiempo. Como decir, el género es una constructa social, tal vez fue ser rebelde en contra del status quo hace, no sé, 20, 30, incluso hace 10 años, pero actualmente decir eso es ser parte del status quo, entonces es todo lo contrario. Decir el género no es un constructo social, sí sería estar en contra del status quo, y la mayoría de los jóvenes no dirían eso. Punto. El segundo punto, al ser jóvenes, tenían mucho menos tiempo de exposición al lavado de cerebro de la educación pública. Por otra parte, otra cosa que ocurría es que, como tienen acceso a las redes sociales, una de las cosas que yo hacía cuando salía en televisión, y sigo haciéndolo hoy, es citar mis autores de referencia. Y eso lo que hacía es que los jóvenes fueran a chequear esos autores. Entonces, entre YouTube y Google y demás buscadores, o sea, y esos lugares donde se pueden bajar los libros, eso lo que generó es que hubo una explosión de conocimiento. De hecho, nuestro máximo referente de la libertad en la historia argentina, el doctor Alberto Venegas Lynch hijo, ¿Qué? en la ¿Doctor quién? historia argentina, el doctor Alberto Venegas Lynch hijo, Venegas Lichinghijo, ¿alguien sabe el nombre? ¿Cómo se escribe eso? también que lo suelo definir como el prócer, dice, él decía, la gran diferencia entre este movimiento y el de los fines de los 80 es que esta vez los jóvenes estaban muy formados. De hecho, nosotros íbamos y hacíamos lo que nosotros llamamos los recitales, que serían como actos políticos, pero con formato parecido. Venegas Lynch. Pero tiene que haber una siguiente parte, ¿no? Siguiente parte, porque era Venegas Lynch hijo o algo así. A los Rolling Stones. Como sería hijo, a lo mejor como estará Venegas Lynch y luego está el hijo, Venegas Lynch hijo, no sé. Es porque como a mí me gustan los Rolling Stones, si a mí me hubiera gustado ser como Mick Jagger, entonces lo hago, pero lo hago desde la política. No lo logré cantando porque soy muy malo, pero lo logré desde la política. Y una de las cosas maravillosas es que hay stands, como en los recitales, con remeras, con distintos obsequios, con distintas cosas, y hay stands con libros. Y es más, la doctora Bullrich, que fue parte de la contienda electoral, ella en Juntos por el Cambio, y que yo estoy orgulloso de que hoy sea parte de mi gabinete de ministros, porque es mi ministra de Seguridad, y está haciendo un trabajo verdaderamente formidable. Es más, igual que nuestro ministro de Defensa, el doctor Petri, digamos, porque fueron la fórmula alternativa del cambio, pero los argentinos eligieron un cambio mucho más radical, más profundo, más agresivo, que era el que representábamos nosotros. Y hay algo que es muy interesante, porque en un momento la doctora Bullrich dijo algo brillante, dice, deberían prestar más atención a lo que está haciendo Milei, porque no es normal que un político le esté hablando a 20.000, 30.000 personas sobre Hayek. Entonces, evidentemente, algo estaba pasando. Yo me acuerdo que en el lanzamiento ya directamente abierto a la carrera presidencial en la provincia de Mendoza, yo me puse a explicar la dolarización. Y nada, yo, digo, de las tantas materias que he dado, una de las que he dado era teoría monetaria. O sea, yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Así que puedo dar clases de crecimiento, puedo dar clases de dinero o crecimiento con y sin dinero. Y uno de los problemas complejos que he tenido... ¿Cómo funcionará sin dinero? Tipo, te cambio la fruta y tú me das una vaca. O sea, te doy 20.000 frutas y tú me das una vaca, como el sistema este así de intercambio, ¿o cómo sería? Explicar en mis cursos de teoría monetaria es el problema del ancla nominal. Como el banter system, el sistema de intercambio. Como yo te vendo pescado y tú me vendes un kilo de leche o algo así. Que de hecho, la gran mayoría de los economistas no lo entienden bien. Y en ese sentido,
yo estaba en Mendoza frente a 20.000 personas y en un momento estoy explicando el ancla nominal frente a 20.000 personas. Y cuando tomé conciencia dije, no, esto no puede estar pasando. En mi casa decía, estoy dando una clase de ancla nominal frente a 20.000 personas. Entonces, eso también fue muy fuerte. Y después, como todo, tú debes saberlo, Ben, que los chinos tienen un símbolo que crisis significa también oportunidad. Y eso fue lo que pasó con la pandemia, porque eso llevó no solo a una revalorización de la libertad, por lo que nosotros teníamos las ideas, el mensaje, justo en el momento justo, sino que además ahí hay un gran trabajo que hicieron los jóvenes en sus casas, porque ellos comenzaron a evangelizar a sus padres y a sus abuelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos no te gusta lo que ves en televisión, tenés el control remoto y lo cambiás. Ahora, cuando tus hijos empiezan a decirte Milei, 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 una vez no lo escuchabas, 2 veces no, pero no tenés control remoto para tus hijos. Así que tarde o temprano lograron que sus padres me escuchen y esto es lo que ha permitido explicar este éxito. Pero lo que hay que entender es que esto no hubiera sido posible si no se hubiera dado la batalla cultural. Yo cuando empecé a dar las charlas había entre 10 y 15 personas. We'll get to more on this in Wow. just a moment. First, you want to know what's, God forbid, you happen to genius.com. Una filosofía que ha surgido en Occidente, en el sentido que la esperanza de su país se rechaza. Y la filosofía es que si uno fracasa o falla en la vida en un sistema libre es porque de alguna manera ha sido victimizado. Y creo que una de las razones quizás por las cuales los argentinos tienen más esperanza es que están recuperando el control de su propia vida en su propio sistema. O sea, suben y caen, pero por su propio mérito. Cuando extiende esa política a la política exterior, no esto de que el fracaso es por victimizarse. Bueno, usted lo ha visto en su país también. Usted ha estado reorientando a su país y apartando a su país de ciertos países y trayéndolo más para Occidente. Estados Unidos, Europa, Israel. Quizás pueda hablar un poco sobre eso. Habló también de trasladar la embajada en Israel a Jerusalén. ¿Cuál es la importancia de todo esto? A ver, vamos por partes. Porque si tú te fijas en lo que yo te dije al inicio, Ben, te dijo, los argentinos maduraron, los argentinos se pusieron los pantalones largos. Bueno, eso quiere decir que entendieron que la culpa de lo que nos pasa no podemos estar cargándola sobre el resto. Voy a hablar un poco desde mi ignorancia con cuestión al tema Milei. Ahora van y digo una barbaridad. Pero mi percepción pre-Milei, por lo menos de Argentina, era que eran súper, o sea, con excepciones generalizando, ¿no? Pero la gente era, sobre todo la gente joven, es súper woke, súper progre. Siempre tuve esa idea de Argentina, entonces cuando salió este señor me sorprendió muchísimo. ¿Cómo fue que salió esta elección de esta forma? O sea, como es una elección popular como en otros países, como literalmente la gente lo eligieron, o es que hay más gente no tan woke como yo tenía pensado, o no, ¿cómo fue que sucedió? O nadie sabe y por eso es que es tan popular. Ni cargarla en Estados Unidos, ni cargarla en Europa, ni cargarla, digamos, en el Fondo Monetario o en nada. De hecho, uno de los elementos que yo levanté durante la campaña. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos hay un montón enorme de gente super woke, pero luego también hay bastante gente que oponen todo eso. Entonces, si saliese, por ejemplo, Trump otra vez, no me sorprendería. A la vez que si saliese un presidente muy woke, tampoco me sorprendería. Pero la idea que tenía Argentina es que todo el mundo era así. Tiene que ver, Como digo, la idea, hablando de mi ignorancia, nunca estaba en Argentina, pero toda la gente de Argentina que he conocido, uff. con el hecho de que dije que a diferencia de los restantes políticos, cuando llegan las elecciones, el político tradicional te pide el voto para que le des el poder de controlar tu vida. Es decir, te trata como a un niño, te trata hasta peor que un adolescente. Y en ese sentido, lo que nosotros decíamos es, nosotros no queremos hacer eso. Cuando nosotros pedimos el voto, es para devolverte la libertad y que vos seas el arquitecto de tu propio destino. Eso, digo, por la primera parte del argumento que has levantado en torno a esta actitud, digamos. Sí, había mucha gente que no tenía voz en Argentina. Donovan, hoy es el chief aquí. Que no tenía voz en Argentina y estaba en contra de todo lo woke. Y Milei entró con la motosierra contra todos estos políticos, por eso pegó duro. De los argentinos y cómo ha ido cambiando. En ese sentido, nosotros hemos decidido abrazar los valores de Occidente. Y abrazar las ideas de Occidente es abrazar las ideas de los padres fundadores de Estados Unidos. Es decir, que de hecho la Constitución de Estados Unidos tiene mucho que ver con la Constitución original de Argentina de Juan Bautista Alberdi del año 1853, que de hecho cuando se puso en marcha en 1860, Argentina, de ser un país de bárbaros, en 35 años se convirtió en la primera potencia mundial. Entonces, volver a abrazar los valores de Occidente es un elemento fundamental para volver a ser un país desarrollado.
De hecho, nosotros las 1000 reformas que enviamos en el primer mes, si todas quedaran vigentes, Argentina pasaría a mejorar 90 puestos en el ranking de libertad económica. Y Argentina podría parecerse a Alemania en un lapso de 20 años. Y si te fijas lo que dije hace un rato, dije, bueno, pero esas son 1000 reformas, todavía tenemos 3000 más. De hecho, nosotros lo que estamos buscando es parecernos a Irlanda. Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, en un lapso de 30, 40 años, hoy, digamos, tiene un PIB per cápita que es 50% superior al que tiene Estados Unidos. Ese es el modelo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso implica abrazar las ideas de la libertad. Y las ideas de la libertad están en Estados Unidos, aun cuando en los últimos tiempos hayan sido degradadas y se hayan apartado de la senda. Aún están en Europa, aun cuando están abarrotados de regulaciones y que los mantiene estancados. Pero sobre todas las cosas, esos valores están en Israel. Y en Israel están... Voy a saltar esta parte. Vamos a ver, aquí ven, hace otra pregunta. Es sobre Moisés Claramente, de la libertad. lo que dice claramente aparece en Adam Smith. Él habló de los sentimientos morales antes de hablar de la riqueza de las naciones, la idea de que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, la idea de la igualdad ante la ley, que también viene de la Biblia, el tema de la propiedad, todo eso surge de la Biblia después de todo, y ese es el contexto del capitalismo. Y usted habla de esto tan elocuentemente, pero en Estados Unidos su imagen es usted marcando los ministerios y diciendo fuera, 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 o el video en el que está con la motosierra. ¿Cómo se reconcilia eso? ¿Cómo puede ser esas dos personas, el que habla tan elocuentemente sobre la economía y hablar de las tasas de interés tan detalladamente, y al mismo tiempo ser la persona que no tiene problema en ir al escenario con la motosierra? Bueno, eso es más complejo, porque es cierto, yo soy un economista profesional, pero tengo algunas partes muy oscuras de mi vida. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en una época de mi vida fui arquero de soccer. Y eso, por ejemplo, es un factor muy determinante en mi personalidad. Por ejemplo, Estaba esperando algo peor, como que iba a decir como, no sé, algo más raro. los 11 jugadores del equipo es el único que puede jugar con las manos de manera legal. Al mismo tiempo es el que se viste distinto. Además, entrena solo, tiene un entrenamiento distinto. Y a diferencia del resto, cuando se equivoca, es gol en contra. Y además es un puesto muy ingrato, porque cuando un arquero salva un gol, es equivalente como a hacer uno. Y cuando un delantero hace un gol, es un gol. Sin embargo, los delanteros valen mucho más que un arquero. Entonces, eso muestra que es un puesto que es muy duro de llevar y que requiere de una personalidad muy aguerrida. Y si vos mirás lo que fue mi campaña electoral, no existe registro histórico de alguien que haya sido tan agredido tan violentamente en una campaña electoral, violando todas las normas de una campaña electoral, donde se han metido con aspectos de mi vida privada, han mentido, me han injuriado, calumniado, injuriado, se han metido con mi hermana, con mis padres, se han metido hasta con mis perros. Es decir, digamos, la peor cloaca del universo está en los medios argentinos. Digo, que fueron funcionales a dos estructuras partidarias enormes para destruir a una persona. Pero esa fuerza que tenía como arquero fue lo que me permitió, digamos, mantenerme en pie, sumado a la contención espiritual, digamos, que representa a mi hermana y mi rabino Axel Banish. ¿Es judío? Sí que tiene pinta, ahora que me doy cuenta. Eso por un lado. Me pregunto si es por eso que le aceptó la entrevista a Ben. Por otra parte, aún más Sí, se ve súper judío en realidad. oscura de mi vida, fui cantante de una banda de rock and roll. Esto es lo que estaba esperando. De hecho, era una banda tributo a los Rolling Stones, y donde básicamente hacíamos cover de los Rolling Stones, hacíamos cosas que parecían canciones, siendo muy generosos. Yo estuve una vez estudié una clase en la secundaria, lo conté otras veces, que era religiones del mundo, qué sé yo, y fuimos a todos los centros, qué sé yo, fuimos a todos los centros así religiosos de las religiones principales, tipo una iglesia, una mezquita, una sinagoga, y me gustó mucho la experiencia que tuve en la sinagoga, es la única vez que he ido, pero nos ofrecieron así comida, y solo por eso me gustó. Me encanta el pan challah, el pan de huevo que comen. Y no se nos trataron súper bien, me gustó muchísimo, la verdad. Este pan es riquísimo. Pero la verdad es que con tanto cariño y afecto que les tengo a los Rolling Stones, me pareció que era mejor dejar tanto daño sobre una banda a la que quiero tanto. Pero entonces hay una cuestión histriónica vinculado a eso. Y además también tuve una obra de teatro que se llamaba El Consultorio de Milei, y que básicamente era una charla de economía en un formato de
terapia de psicología. Y yo creo que toda esa conjunción de elementos en una determinada situación del país permitió que alguien con mis características se volviera popular. De hecho, si tú repasas mis... Está diciendo que se hizo popular porque por lo del metal, por lo del fútbol. conferencias, antes de ingresar a la política, yo entraba como si fuera en un recital de rock and roll, y era muy interesante porque yo arrancaba dando las gracias diciendo muchas gracias por tanto error tipo 2, porque el error tipo 1 es cuando haces todo bien y te sale mal, y el error tipo 2 es cuando haces todo mal y te sale bien. Entonces, ser economista no es muy popular, ser un economista matemático muchísimo menos, especialista en temas de crecimiento económico, mucho menos en un país que estaba enfermo de keynesianismo, y además liberal en un país de izquierda. Por lo tanto, por definición, la gente debería odiarme. Bueno, el error es tan grande que me... Sí, ahí es donde está mi confusión. Él lo está admitiendo que bajo su percepción era un país de izquierda. También es la percepción que yo tenía. me convirtió en presidente.